Buenas noches a todos. El día de hoy, pues como el doctor dijo, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes casos clínicos que nos llevan al servicio y pues integrando todas las clases que hasta el momento se han dado. Entonces, el primer caso clínico que les traigo es de una paciente femenina de 48 años de edad que acude a la consulta externa porque notó que un ojo estaba viendo menos que el otro, niega molestias, síntomas oculares, refiere una baja visual progresiva que ha sido lentamente, niega dolor, ojo rojo, lagrimeo y secreción. Es una paciente que es residente de la Ciudad de México, es secretaria, niega toxicomanías, antecedentes patológicos negados, antecedente oftalmológico, miopía leve, por lo cual es usuaria de lentes aéreos, no cirugías previas, vacunas recientes o infecciones negadas y el interrogatorio por aparato o sistema está negado. Entonces, en el ojo derecho teníamos una agudeza visual mejor corregida de 20/20, en el ojo izquierdo de 20/80, con una refracción de un astigmatismo miópico de -1,50 en el ojo derecho y de -1,25 en el ojo izquierdo, una presión intraocular de 14 en el ojo derecho y 26 en el ojito izquierdo. En esta imagen de ambos ojos podemos observar en el ojo derecho que tenemos una conjuntiva normocrómica, una córnea lisa y transparente, no se evidencian lesiones a nivel del iris, no se evidencian tampoco nódulos ni alteraciones o atrofias difusas, tampoco encontramos celularidad. En el ojo derecho lo podemos decir de que está sin alteraciones, en el ojo izquierdo, en cambio, podemos ver que hay una leve inyección, hiperemia conjuntival de una cruz, tenemos una córnea lisa transparente como con una cámara anterior formada. Eh, en esta ya es una imagen de la misma paciente, pero bajo dilatación farmacológica, donde también podemos apreciar que tenemos pigmentos eh, o precipitados queráticos finos, difusos, que se pueden nombrar como sal y pimienta o también como estrellados. Tenemos también lo que es una catarata y que podría decir que podría ser la causa más probable hasta el momento de la disminución de la agudeza visual de nuestra paciente. Esta es una fotografía clínica de fondo de ojo de ambos ojos, donde se observa en el ojo derecho vitrio claro con una excavación de un 30%, una relación arteria-vena de 1 a 2, brillo foveal ausente y una retina aplicada. En el ojo izquierdo, en cambio, observamos un vitrio claro igualmente, pero una excavación mayor de 0,6 con una atrofia peripapilar de células alfa temporal, una relación arteria-vena de 1,2 y unas también cambios hipopigmentarios perifoveales con la retina aplicada. Entonces, es libre, pueden opinar, pueden activar sus micrófonos, si no lo quieren decir por audio, lo pueden decir también por chat. ¿Qué estudios complementarios ustedes creen que se le debe de solicitar a esta paciente o qué solicitarían ustedes? ¿Algún Pues voluntario? por su edad y sexo, tendríamos que descartar artritis reumatoide y pues obviamente las infecciosas. Entonces podríamos pedir pues marcadores inflamatorios, BCG, PCR, que son pues muy inespecíficos, pero pues podemos pedir péptido citrulinado, factor reumatoide, anticuerpos antitreponema. Ok, muy bien. Entonces, sí, se Bueno, comienza, ujú. obviamente, el También, interrogatorio. sí, Ujú. Catherine, solo para agregar lo que dice el doctor, bueno, en ese caso, si a un paciente le pedimos esto, acuérdense de que pedir para sífilis hay que pedir una no treponémica, BDRL, y el FTABS, que está muy bien, y de simuladoras pedir el PPD como lo habían mencionado. Solo complementar esas pruebas, ¿no? Exacto.
Entonces, el interrogatorio siempre es importante, ¿verdad? La clínica, preguntarle al paciente si hay dolor en las articulaciones. Recuerden de que el interrogatorio estaba negado, entonces, si el paciente no nos refiere a algo, a veces no es necesario pedir todo, pero sí, lo que sí siempre se tiene que pedir, y en eso sí no nos podemos olvidar, son las que acaba de mencionar el doctor: BRL, FTABS, IgG, IgM y el PPD. Y aparte de eso, ¿creen ustedes que sea necesario pedirle algún estudio de imagen? Por Pues, la asimetría del nervio óptico y de la presión, sería bueno mejor un ACT. Y pues por los cambios pigmentarios en la mácula, y ya cuando se te en el óptico y de mácula. Pues. Ok, muy bien. Sí. Así pues, se le solicitó una fluorangiografía de ambos ojos y también se le solicitó el OCT de nervio óptico. Entonces, en los resultados, en los resultados de los estudios, BRL salió negativo, FTABS, en IgG e IgM salieron negativos y el PPD marcó 0, que se interpreta como negativo. Entonces no teníamos nada infeccioso y eso es algo bueno. Entonces acá en esta FAB vemos tanto las imágenes de fondo de ojo a color, ¿verdad? La de autofluorescencia, y vemos los diferentes tiempos de lo que es la fluorangografía. En el ojito derecho no vemos ninguna alteración. En el ojo izquierdo, igual nos vamos a la fotoclínica, después a la autofluorescencia y comenzamos a ver los diferentes tiempos. Entonces, en el ojito izquierdo, en el ojo derecho, pues no encontramos ninguna alteración, ni tanto en el polo como a nivel de la periferia, está todo tranquilo. En el ojo izquierdo, sin embargo, nos llama la atención de que existe tanto hiperfluorescencia del nervio óptico como un edema macular o un patrón petaloide compatible con un edema macular. Entonces también me dijeron de que le pidiéramos OCT de nervio, se le pidió el OCT de nervio por esa simetría que tenía. En el ojito derecho tenemos un total de fibras nerviosas de 105 con una excavación vertical de 0.2. Realmente vemos que la regla ISNT pues está normal, no hay ninguna afectación a nivel de las fibras nerviosas en este ojito. Y en el ojito izquierdo vemos también unas fibras nerviosas que están conservadas en 109 el total, una excavación de 0.6, compatible a lo que nosotros también clínicamente vimos, pero sin embargo, pues aún no existe un daño glaucomatoso en la paciente, pero debe ser una paciente que debe ser tratada en conjunto con glaucoma. Se le deben de pedir más estudios que están pendientes, porque esta paciente acaba de llegar al servicio, entonces tenemos pendiente todavía con ella el campo visual. Miren, recordando un poco lo de la paciente, es una paciente de 48 años que presenta una baja visual progresiva, lenta, que niega dolor, ojo rojo, lagrimeo y secreciones. Tiene una agudeza visual mejor corregida de 20/80 en el pseudolojito izquierdo y de 20/20 en el ojo derecho, con una PIO de 26. Entonces, tenemos varios diagnósticos con los que las podemos diferenciar. Están desde las infecciosas hasta las autoinmunes. En lo que es la uveitis herpética, generalmente es también unilateral, tiene precipitados queráticos más gruesos, estos se agrupan por lo general o se dan como en empedrado y está más sectorial, por lo general detrás de donde tenemos la lesión previa del herpes, es donde ellos se van a colocar, no se van a ir tanto al ángulo de AR, sino que se nos colocan por lo general detrás de estas lesiones. Y también, pues, la hipertensión ocular es más marcada, existe fotofobia, dolor ocular, ojo rojo, sensación de basurita y por lo tanto, como esto se descarta, la paciente no lo presenta, lo podemos descartar por los momentos. También la uveitis por citomegalovirus, esta también es una de las uveitis que se da principalmente en pacientes inmunocomprometidos. También nos habla la bibliografía que puede ser en pacientes asiáticos jóvenes inmunocompetentes
y van a presentar precipitados queráticos grandes, coinfectados con hipertensión ocular. Sin embargo, pues nuestra paciente no tiene ninguna inmunocompetencia, ella es una paciente sana, sin ninguna enfermedad que la pueda hacer susceptible y también pues lo podemos descartar. La sarcoidosis ocular, pues es una afectación multisistémica, es una uveitis granulomatosa y en este caso, pues no, es bilateral en la mayoría, existen también nódulos en el iris y sinequias. En la sífilis ocular y la TB siempre la tenemos que tener presente, por eso es que siempre mandamos los estudios. Recuerden que son las grandes simuladoras, entonces nunca debemos de pensar de que no es sífilis o que no es TB, siempre hay que pensar y sospechar en ellas. Y en las autoinmunes tenemos la uveitis anterior asociada a la HLA-B27, que esta es típicamente bilateral, pero tiene un patrón así como de ping-pong. Por ejemplo, en esta ocasión puede estar afectado el ojito izquierdo y posterior el ojo derecho. Se da más que todo bastante en pacientes jóvenes, en varones, más que en mujeres. Y esta también es un cuadro agudo, es doloroso. Existe una hiperemia ciliar una hiperemia conjuntival con una inyección ciliar. Pueden existir sinequias posteriores y en la uveitis anterior idiopática crónica juvenil también la descartamos en esta paciente por la edad de la paciente, pero sí hay que tenerlos presentes en los pacientes jóvenes que nos presenten este tipo de cuadro. Por eso lo puse, porque es un cuadro uveítico que no presenta dolor, que la paciente sí tiene su inflamación, pero no hay dolor. Entonces los niños principalmente, eh, ellos cuando tienen IJ, ellos no presentan dolor. Entonces, es la importancia de que si estos niños son diagnosticados, que lleguen a oftalmología, que oftalmología los revise y les haga un buen examen oftalmológico, porque muchas veces pueden presentar uveitis y no nos damos cuenta por la falta de síntomas, principalmente pues el dolor. En las uveitis anteriores no granulomatosas idiopáticas, por lo general también son de inicio brusco, son cuadros dolorosos que van a mejorar con los corticoides, a menos que ya sean unas uveitis crónicas, pues no va a estar asociados a cataratas y ni a hipertensión ocular. Eh, también tenemos que descartar, el síndrome de Posner-Schlossman. Estos son episodios recurrentes de hipertensión ocular con una uveitis leve, con una cámara anterior casi sin células o con muy pocas células. Realmente en él no van a haber cambios en el iris, tampoco pueden, a veces no hay nódulo y las PIOs son más altas. El cuadro es más doloroso por la hipertensión ocular. Y por último, el síndrome uveítico de Fuchs, que según Anikir Toa, dice que el síndrome uveítico de Fuchs es un trastorno integrante caracterizado por una inflamación crónica leve con una atrofia o una heterocromía o ambas del iris. Pueden tener precipitados queráticos característicos en estelares o en estrellas. Hay ausencia de sinequias posteriores por lo general y el edema macular no es tan frecuente en el síndrome uveítico de Fuchs. Sus principales complicaciones van a ser el desarrollo de glaucoma y también puede desarrollarse lo que es catarata. Pueden existir y está descrito que hay lesiones a nivel de lo que es el polo posterior, también como cicatrices corioretinales y también opacidades vítreas, por lo que en un inicio se le decía iridociclitis, pero por estas afectaciones que se han descrito en los últimos años, este término ha cambiado. Anteriormente se le conocía como uveitis heterocrómica de Fuchs, ciclitis heterocrómica de Fuchs e iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Sin embargo, como la heterocromía a veces no está en todos los casos presente, se ha decidido solamente nombrar como el síndrome uveítico de Fuchs o uveitis de Fuchs. Entonces, eso a tener en cuenta en los diagnósticos diferenciales. ¿Alguien que me pueda decir cómo por dónde se iría su impresión diagnóstica? Puede ser o sea,
De todas las que les puse aquí. De todas, o sea, ustedes digan lo que quieran, no el No es un objetivo, examen, exacto, el objetivo es, aprender. bueno, de todo lo que se vio en el caso, ¿a qué se acerca más? Y otra cosa que no hay que temer, ¿no? En uveitis vemos un paciente, pensamos que tiene algo en la primera consulta, en la segunda, y nos vamos dando cuenta en el tiempo que realmente el diagnóstico que pensamos inicial no es. Entonces no se preocupen. El doctor Oviedo dice herpética. ¿Ya lo viste en el chat? Sí. Ah, ok. También el doctor Luis Pedro Herrera nos habla de un FUSH. Pues, o sea, una vez ya descartado todo, podríamos pensar pues en Fuchs porque entraría como una uveitis de ojo blanco, ¿no? Ok, muy bien. Realmente, como les decía, el herpético tiene un cuadro clínico un poquito más marcado, más doloroso. En cambio, el síndrome uveitíco de Fuchs, como acaba de decir el doctor, es un cuadro blanco, o sea, no hay ese cuadro clínico característico de la uveitis, ¿verdad? No es sintomático. A veces, muchas veces en países más desarrollados, los pacientes nos dicen de que se dan cuenta por la diferencia del color de un ojo con el otro. Se nota más en los pacientes que tienen iris claros, pero en la mayoría de acá, de verdad, que los iris son un poco más pardos, pues es un poco más sutil ese cambio. Y aparte del síndrome uveitíco de Fuchs, pues también tenemos un edema macular en ese ojito. Se olviden del edema. Eh, ¿Qué tratamiento le dejarían ustedes? Pues, como está agudizado, pues tendría que ser manejar la inflamación con un ciclo corto podría ser un ciclo corto de esteroides y pues estaba hipertensa de ese ojo. Y bueno, ya también pues por eso que no era como tal daño estructural franco, pero pues sí ya se veía glaucomatosa la papila, entonces pues sí necesita hipotensor, también por el nivel de pio que tiene. Ujú. Muy bien, como tratamiento a esta paciente actualmente, pues en el servicio les dejamos prednisolona una gota cada 4 horas en dosis reducción, porque sí tenía una celularidad, pero muy leve en el segmento, ¿verdad? Se le dejó timolol, dorzolamida, brimonidina, una gota cada 12 horas, indicado por el servicio de glaucoma con el que se interconsultó. También se le indicaron la colocación de 3 dosis de anti-VEGF en el ojito izquierdo por ese edema macular, y el seguimiento con UVA con laboratorios de control y seguimiento con glaucoma con un campo visual. El Ok. siguiente, Ujú. el Sí, siguiente cuadro clínico. ajá, nada más quiero mencionar algo. Es un cuadro no habitual de un síndrome uveítico de Fuchs. No es clásico como el que les mencionó Catherine, o sea, no es un cuadro clásico de un síndrome de Fuchs, porque tiene varios componentes en la clínica que nos pueden hacer pensar en otras cosas, ¿no? Pero este paciente por eso requirió tratamiento. Habitualmente un síndrome de Fuchs, si no tiene desarrollo de hipertensión ocular, si no tiene nada, pues la celularidad ni se trata. O sea, en realidad son pacientes que se pueden dejar en observación. Pero este paciente tenía catarata o tiene catarata, tiene aumento de la presión, tiene edema macular, algo que es poco frecuente, entonces hay que tratarlo. Y ahí el tratamiento va escalonado, iniciar con este tratamiento y en poco tiempo valorar su cirugía de catarata. Entonces, como se mencionó, no siempre hay una heterocromía evidente en la clínica para descartar el síndrome uveítico de Fuchs. Eso es todo. ¿Sigue con el otro, Catherine? Ok, doctor. Este es un paciente masculino de 38 años de edad que acude
por dolor ocular persistente, fotofobia, ojo rojo y visión borrosa en el ojo izquierdo desde hace 3 días de evolución. Es un paciente residente del Estado de México, es de profesión abogado, niega toxicomanías, antecedentes patológicos personales negado. Nos dice de que él no tiene ninguna enfermedad de base diagnosticada, antecedentes oftalmológicos, le hicieron una cirugía de facoemulsificación más lío en el ojo derecho en el 2020. Le preguntamos por qué, porque nos llamaba obviamente la atención de que siendo un paciente joven, pero nos dijo no estaba viendo bien y me operaron, me dijeron que era cataratilla. Y también tenía datos de iridotomía periférica láser que también se le dio en el ojo izquierdo en el 2020. No estaba tomando ningún medicamento, nos negó todo y en el interrogatorio nos decía de que tenía dolor en la espalda baja, rodillas y en las manos. Entonces su agudeza visual del ojo derecho era 20-30, en el ojo izquierdo era cuenta de 2 a 1 metro, tenía un astigmatismo hipermetrópico de 1,50 en el ojo derecho y 1,25 en el ojo izquierdo. En las PIO en el ojo derecho era de 9, perdón, y en el ojo izquierdo era de 10. Entonces acá tenemos igual imagen de ambos ojos. En el ojo derecho vemos una conjuntiva tarsal y vulvar normocrómica, una córnea lisa y transparente, una cámara anterior formada, libre, sin celularidad, un lío in situ. En el ojo izquierdo, en cambio, observamos una hiperemia de 3 cruces con una inyección ciliar de 2 cruces. Teníamos un flare de 2 cruces con células de 3 cruces y un hipopión de un 30%. El resto no era tan valorado. Perdón, teníamos también Cinequias 360 y mirábamos una catarata uveítica y las iridotomías que le habían hecho también, que ya estaba, pues, el paciente también nos los había comentado. Entonces, en el ojito... No, pásate a la anterior. Okay. Sí, yo creo que con esta estaría bien que les preguntes, viendo este cuadro así, rápidamente, ¿qué pensarían en este paciente de 38 años de edad? Sin ir adelante de ahorita más estudios. Okay. En el chat nos están comentando. Ya nos están comentando. Bien, puede ser que sí, claro. Y Ajá. uveítica secundaria de espondilitis anquisolante y uveitis relacionada Ajá. a HLA-B27. Muy bien. Muy bien. HLA-27. Muy bien. Okay. ¿Alguna otra entidad que piensen que les puede dar este cuadro o diagnóstico diferencial a los que ya nos dijeron qué piensan? Ok, entonces seguimos adelante y ahorita vemos todo lo demás. Listo, Catherine, muy bien, ¿eh? A todos. Bechet, por ejemplo, la Yo doctora pensaría Isabel. también, pues no descartaría Behçet y obviamente siempre que vean hipopión, pues pensar en endoftalmitis, o sea, nunca descartarla del Nunca todo. descartarla. Aunque el izquierdo no está operado, Exacto. solo el derecho, ¿no? Sí, Pero bueno, pensarías en una endoftalmitis. de entrada no, pues no sería mi primer Ujú. diagnóstico, pero pues no descartarla del todo. Ajá. Siempre Sí, estar bueno, pendiente pues que el paciente no esté inmunosuprimido, no sea algo endógeno. exacto, sí. Está muy bien eso porque no hay que olvidarnos de las endoftalmitis endógenas, Exacto. ¿no? Que sí vemos y pueden llegar a darnos un cuadro, pues sí, como este. Muy bien, continúa, Catherine. En esta fotoclínica del ojo derecho, ¿verdad? Que se toma de campo ultra amplio, se evidencia un vitro claro, papila naranja de bordes bien definidos, con una excavación de un 30%, con una relación arteria-vena 2:1, verío foveal presente y la retina aplicada. Realmente en el fondo de ojo del ojo derecho no encontramos ninguna alteración. Hay un aumento nada más. Y pues obviamente, ¿qué estudios complementarios ustedes solicitarían en este paciente?
bajo su sospecha diagnóstica? Pues como no podemos valorar nada de, pues por lo posterior porque está secluido, sería un ultrasonido. Ujú. Muy bien. No, un ultrasonido ocular también nos escribió el doctor Machado. Muy bien. Ok. ¿Y de Y laboratorio de laboratorio. de, de química o algo más? De laboratorio general, ¿qué le pedirían, no? Exacto. Pero que es primera vez que clínicamente sí, ustedes dicen, me voy por el HLA-B27, pero ¿qué más le solicitaría? Una pH para ver hacia dónde se desvía la fórmula blanca. Ok. Ujú, El perfil reumatológico nos dice el doctor Omar y los reactantes de la fase aguda, PCR y BCG. Muy bien. ujú. Muy bien. Algo más para que le den así como que el tin, 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 tin. Puede ser una radiografía sacroiliaca, ¿no? También para ver cómo están las articulaciones. Ajá. Muy bien, hay que descartar sífilis y TB, dice el doctor Ruiz. Excelente. Exacto. Excelente. Infecciosos antes de dar tratamiento. Sí. Excelente, la doctora Flores. Ujú, ¿Y qué esperarían encontrar si, por ejemplo, hacemos el estudio si están pensando en HLV27 y le hacemos un ultrasonido a ese ojo? ¿Cómo sabemos Al, que quedamos tranquilos al de que ojo es un izquierdo. HLV27, una uveitis solamente anterior? ¿O qué esperarían encontrar si fuera una endoftalmitis en este caso? Pues a lo mejor si fuera una endoftalmitis ya veríamos pseudomembranas, condensaciones vítreas, pues membranosas, Ujú, Ujú. aumento del grosor coroideo. exacto. Entonces, Ok. Muy como bien. pues Muy irnos por ese bien. lado también como con la clínica del paciente. Entonces, así Sí, como todos muy. dijeron, ¿verdad? Ujú. El eco del ojito izquierdo de forma inmediata, lo más pronto posible, si se puede el mismo día, se hace el mismo día. En el caso del paciente, nosotros lo hicimos el mismo día. A mandarle a hacer todos sus laboratorios, toda su química sanguínea, el perfil del funcionamiento hepático, porque si ya estamos pensando y ya tenemos el pensamiento de que esto puede ser por HLA-27, sabemos que tenemos que inmunosuprimir al paciente y entonces tenemos que saber cómo está su estado general. Y también, obviamente, como dijeron todos, o la mayoría, pues también descartar siempre lo infeccioso, ¿verdad? Ajá, las simuladoras. Entonces, este es el eco del ojito izquierdo, perdón. Como decían, y si Isabel fuera una Alinos, ¿qué ves? Isabel, ¿ves algo o nada? Sí, pues entonces se ve una ecografía modo B, donde se observan en la primera imagen, se observa la cápsula posterior del cristalino, Ujú. y algo como de opacidad en el cristalino aparenta. Hay pues la retina aplicada, el grosor retinocoroideo pues no se ve así aumentadísimo, se ve algo Se engrosado, ve, un pero poquito engrosado, pero nada así, no se le ven pseudomembranas, eh, y tiene algo de mm, la hialoides posterior despegada, desprendida. Ajá. desprendida, exactamente, pero no se ve que salga de la papila como normalmente debe salir. O sea, en una endoftalmitis veríamos el grosor retinocoroideo aumentado y de la papila veríamos membranas o pseudomembranas creciendo de ahí, que no son muy característicos de esto. Pueden tener desprendimientos coroideos, entonces se ve bastante tranquila. Ajá, muy La bien. ecografía puede tener algo de celularidad, Pero es pero difícil puede aquí ser por verlo. aquí Ujú, verla es muy difícil y aparte puede ser por spillover, o sea, simplemente por esa inflamación tan severa en la cámara anterior que en la parte ujú. anterior, o sea, detrás del cristalino, haya algo de celularidad, pero nada que nos asuste como en cuanto a la parte posterior. Ok, Sí. muy bien. Normal. Sí. En los resultados de los estudios, realmente nos salió todo lo que es infeccioso negativo, el HLA-B27 nos salió positivo, sí, el diagnóstico como la mayoría de ustedes, lo demás estaba dentro de los parámetros normales, ¿verdad?
si podíamos iniciar un tratamiento con inmunosupresión sin ningún problema, inclusive pensando en biológico ya con este tipo de pacientes. Entonces, ustedes bien ya lo dijeron, que cuál iba a ser es el diagnóstico más probable de este paciente, ya muchos lo dijeron, y les pregunto que cuál sería su conducta a seguir, o sea, ¿qué harían ustedes con este paciente? Ya teniendo todos los resultados, el eco, y ya, ¿qué pondrían? ¿Qué harían con ese ojito que tienen así? Pues igual tendríamos que dejarle un ciclo corto de esteroide. También podemos considerar el esteroide vía oral como una Ujú, Sí, muy bien. muy bien. Tópico, Entonces, oral, midriáticos hay que usar. Ujú, ¿y qué le harían de inmediato si tiene hipopión? recuerden que es un hipopión estéril, para que no le tengan miedo. Aquí la doctora Xochitl nos dijo de que Un refería al día. reumatólogo también, sí fue dentro del plan, referir reumatología, el seguimiento con UVA, con laboratorios de control siempre, y la colocación de esteroides perioculares. Ok, muy bien. Entonces, esto no se lo quise poner al inicio porque era como que más todavía iban a darse cuenta, pero desde que comenzamos las clases les hemos recalcado la importancia de valorar al paciente desde que llega a la consulta, de cómo llega caminando, de cómo es su fascia, sus características. Entonces, esta importancia de ver al paciente, revisarlo, no solamente el ojito, no solamente centrarnos en el ojo, nos va a dar el diagnóstico, o sea, de que yo veo a un paciente que viene con esa deformidad en columna, que tiene deformidad en sus manitos, o que nos dice de que tiene esos cuadros dolorosos, hay que pensar en una espondiloartropatía, también hay que ver la edad del paciente, entonces no les quise poner esta imagen, pero pues este es nuestro paciente que sí presenta esa deformidad en su columna, también a nivel de sus manos e inclusive en su rodilla. Sí, bueno, ya es la última foto. Ah, seguimiento. Solamente es esto para decirles y Ujú. contarles un poquito cuál fue el seguimiento a los 3 días posterior de colocarle la periocular. Realmente las perioculares ayudan bastante en este tipo de pacientes. No es el tratamiento definitivo. Recuerden de que los esteroides nos ayudan como ataque, pero no definitivo. Entonces no es que los tenemos que estar inyectando cada semana o no es ese el objetivo, hay que inmunosuprimir a los pacientes, hay que, inclusive en los pacientes con HLA-B27, se les debe de colocar biológico porque son muy resistentes, entonces eso lo hacemos en conjunto con reumato o si nosotros ya vemos que si es necesario, igualmente nosotros lo podemos enviar. Entonces el seguimiento a los 3 días posterior de la periocular y el inicio del tratamiento con esteroides tópicos y sistémicos, vemos que el paciente llegó con una conjuntiva con una leve hiperemia nada más. Vemos que ya no existe ese flare ni tampoco la celularidad que estaba tan marcada, ya podemos ver más. La cámara está más vacía y lo único que encontramos todavía, obviamente, que persiste, era esa fibrina o ese hipopión que tiene ahí, pero que poco a poco él va a ir Ok, desapareciendo. sí, sí. Muy bien. ¿Es el último caso? No, me falta uno Bueno, más, ya. ajá. Sí, no, yo nomás quiero comentar. eh, Digo, esta trampa que nos hizo Catherine es muy buena, pero déjenme decirles que sí tenemos pacientes, y a lo mejor algunos de ustedes ya también lo han recibido, que van a la consulta y que desde que lo vemos llegar a la consulta, desde que lo vemos entrar a la puerta o que le estamos tomando la agudeza visual, antes de ver el ojo ya sabemos el diagnóstico. Esto nos pasa con estos pacientes que tienen espondilitis anquilosante, cuando ya tienen grandes deformidades por el daño a la columna. Claro que no muchas veces cuando está empezando la espondilitis, porque a veces el paciente refiere flogosis en alguna articulación, dolor en los tobillos, en el cuello, etcétera. Ahí todavía sin deformidad en la columna lumbosacra, etcétera. Entonces,
la exploración que podemos hacer en los pacientes, que no es la misma que podría hacer un reumatólogo en su consultorio con una cama de exploración o en un hospital grande general con camas para explorar, pues es la exploración que la hacemos desde el inicio de la consulta. En uveitis, muchos diagnósticos podemos hacerlos cuando vemos al paciente, incluso cuando lo vemos antes de ponerlo, de sentarlo en la lámpara de hendidura. Entonces, no hay que perder así como ese detalle fino de observar al paciente cuando lo estamos explorando, de cuando se siente enfrente de nosotros en la lámpara, verle sus manos, verle lo que podamos ver de él para el diagnóstico clínico. Es algo que nos ayuda muchísimo en los pacientes con uveitis. El caso que sigue, Catherine, por favor. Este es el caso de una niña de 7 años que acude acompañada de su madre, que refiere que en la escuela le dijeron que la niña no ve bien, que no observa bien la pizarra, ni aunque la coloquen en la primera fila, que siempre tiene dificultad, por lo que acuden a la consulta, niegan dolor, ojo rojo y otros síntomas. Entonces, ella es residente de Oaxaca, es estudiante, niega toxicomanías, antecedentes patológicos personales negados, oftalmológicos negados, no toma ningún tipo de medicamento. Al interrogatorio no existió prematuridad, buen peso al nacer, no usaron oxígenos complementarios, tenía sus vacunas al día. Tenemos una agudeza visual del ojo derecho mejor corregida de 20/200 y del ojo izquierdo de 20/100, con una refracción de donde solamente se evidencia un astigmatismo de menos 0,50 en el derecho y de menos 0,25 en el izquierdo, que no se correlaciona con esta agudeza visual tan marcada. Y a nivel de las presiones intraoculares, vemos que tenemos una presión en 10 en ambos ojos. En las imágenes de segmento anterior de esta paciente, me gustaría recalcar de que acá hay que ser bien observadores, porque si no podemos pasar muchas veces por alto esos signos tan sutiles, pero que ya están. Entonces, en este caso, esta paciente tiene queratopatía en banda en ambos ojos, tanto temporal como nasal, y pues tal vez no se evidencia mucho, uno no se da cuenta y piensa de que no, es normal, está normal. La cámara anterior, su córnea, su conjuntiva era normocrómica, su córnea era lisa y transparente, su cámara anterior estaba formada, estaba libre, sin células, sin pigmento, no tenía sinequias, tampoco tenía ninguna atrofia a nivel del iris, ni ningún nódulo. Entonces el segmento anterior estaba aparentemente normal, ¿verdad? Tenemos esa queratopatía en banda en ambos ojitos, pero de ahí nada más. Y es una queratopatía en banda muy sutil. Esta imagen de ambos ojos, de fondo de ojo, perdón, podemos ver ahí unos cambios sutiles que no se los quiero mencionar ahorita, pero si son bien observadores, pues lo pueden ver. Lastimosamente no les puedo enseñar fotos o imágenes o videos de cómo se miraba el vitrio anterior, pero para que tengan una idea más o menos, en el vitrio anterior observábamos una celularidad en el ojo derecho de 2 cruces y un pigmento de una cruz, y en el ojito izquierdo teníamos celularidad de una cruz y pigmento de una cruz. Teníamos también en lo que es la periferia, que lastimosamente ahí no se observa, pero en la periferia también encontrábamos los snowboard. ¿Qué estudios complementarios ustedes solicitarían para una paciente de 7 años de edad con ese cuadro que le llegue así? Lo que sea, ¿eh? O sea, algún diagnóstico que O algo en lo que piensen. ahorita.
El doctor Ruiz dice pedirle una Una Florange. FAC. Muy Muy bien, bien. Ajá. una FAC. ¿Alguien más? Nos colocaron aquí probable diagnóstico una pars planitis, Ujú, reactantes de la fase aguda, nos pone la doctora Flores, PCR, factor reumatoideos, pruebas renales, hepáticas y hematológicas. Muy bien, ujú. ¿Está lloviendo? sí. Perfil reumatológico y perfil infeccioso. Muy bien, doctor Omar. Realmente es importante de que aunque sea niña, no se olviden de pedir los infecciosos. Entonces no sabemos si está en hacinamiento, si hay personas familiares con tuberculosis, si es una niña que sufre de un abuso o si su mamá en el embarazo tuvo sífilis y ella tiene una sífilis congénita. Entonces nunca se olviden de pedir infecciosos. Siempre es importante. Ujú. Entonces, como todos dijeron, ¿verdad? Las FAC de ambos ojos, su funcionamiento hepático, su química, su biometría y obviamente la parte infecciosa para descartarla. Entonces, todo esto le salió normal. El PPD nos salió en 15. Dicen de que después de 10 ya el PPD es positivo. Entonces, en este caso se le pidió un cuantiferón Begol que nos salió negativo. Y dentro de lo demás, pues sí presentaba un poquito de leucopenia con una linfocitopenia y una neutropenia, pero pues no tan significativo. Sí había que tenerla o hay que tenerla siempre en seguimiento por esos valores que presenta ella en lo que es su fórmula de blanco. Y ustedes también dijeron la FAP. Mm. Acá tenemos la fotografía a color del ojito derecho. Esto se lo hicimos ahorita en junio. Oh, perdón. Ay, no fue. Podemos ver inclusive en lo que es la autofluorescencia del mismo ojo que ya existen cambios que está diciéndonos ahí de que hay algo, de que está sufriendo ese epitelio. Acá podemos ver al inicio, ¿verdad? A los 13 segundos, ya en la fase arterial, cómo se va llenando. Aquí en la arteriovenosa un poquito más. Mm, Vamos viendo cómo va avanzando. Vemos una hiperfluorescencia del nervio y también vemos en la parte periférica, prácticamente en todo. Si ustedes se fijan en esta imagen de acá, está en 360 grados, hay un fenómeno de filtración por hiperfluorescencia, por una vasculitis, tenemos marcado esta imagen en el hecho característica de esta entidad. También se observa que también acá en lo que es la parte periférica tiene bastante filtración, pero pues ella realmente está en todo su ojito. Por eso es el ojito más afectado. En el ojito izquierdo igualmente, desde que le hacemos la foto clínica, si ustedes se fijan, es la importancia de ver, de valorar la periferia, porque muchas veces nos confundimos y solamente miramos el polo y pensamos de que es el brillo de la misma limitante. Hay que seguir la periferia de los vasos y si ustedes se fijan acá, se mira como ese envainamiento, o sea, desde acá se nota. Entonces, desde esa imagen ya comenzamos a ver los cambios. Igualmente en la autofluorescencia. Ay. Y ya en la FAC en sí, en los tiempos más avanzados, pues podemos ver que por eso este ojito no está tan afectado porque solamente no es como el derecho estaba en 360, en este está más a la periférica, pero sí tiene siempre su filtración ahí. ¿Quieren agregar algo? Si les gustaría agregar algo o más, preguntar algo más. Aquí es súper importante al momento de ver la florangiografía, pues los tiempos ayudan mucho.
También siempre ver que hay en este caso, por ejemplo, de esta niña, es una pars planitis y por ahora pues no tiene una opacidad vítrea grande, entonces nos permite ver muy bien los vasos, pero en muchos pueden ver bloqueos por los mismos snowbanks y los snowballs, entonces pueden ver lugares de bloqueo de la fluorescencia porque el vitrio está adelante. Otra cosa que que llama la atención y que siempre hay que mirar muy bien en los pacientes con pars planitis o que lo estemos sospechando es que no estén formando áreas donde no haya perfusión. Si no hay perfusión en esa zona, o sea, si no hay perfusión y no se están formando colaterales, hay que estar pendientes de que esos pacientes no estén haciendo neovascularización retiniana periférica y que tengamos que darle láser a esas zonas. Si vemos que forma colaterales, podemos estar un poquito más tranquilos porque significa que el mismo cuerpo está haciendo colaterales para, digamos, perfundir esa zona. Recuerden que los pacientes con pars planitis o también la mayoría se afectan mucho son las venas, hacen periflebitis y si vemos periflebitis hay que pensar y siempre también tener en cuenta que hay que descartar esclerosis múltiple. O sea, no siempre nos podemos quedar como que no tiene nada y quedarnos tranquilos. O sea, siempre también tener en cuenta que el paciente podría en algún momento presentarse con una esclerosis múltiple. Entonces, que ese diagnóstico no se nos vaya a ir. Y una fluorangiografía con hallazgos de periflebitis siempre llaman, pues, pongamos que no tuviera snowbanks ni nada, tendríamos que pensar en una esclerosis múltiple. Otra cosa es pensar, o sea, no solamente ver la periferia en pars planitis, siempre ver el nervio óptico, como ya dijo Kate. Aquí, pues, sí se ve hiperfluorescencia, pero no está tan marcada. Y también ver la región macular, que en este momento, pues, no se ve edema macular, entonces podríamos decir que su baja visual no está causada por eso. O sea, ya sabemos que la causa de su baja visual no es debida a esto, pues si llegara, pues yo sé que en este paciente no, pero si Ujú. llegara a tenerla, siempre saber por qué es la causa visual del paciente, o porque si tiene catarata, o porque tiene una condensación vítrea, o porque tiene edema macular, para saber qué es Ujú. lo que vamos a tratar y qué pronóstico tiene el paciente. Entonces, para todo eso nos sirve la fluorangiografía. Sí. Entonces, Sí, yo también quiero agregar algo que acaba de mencionar Isabela también. Acuérdense, ¿no? Esta entidad, la primera manifestación puede ser una disminución súbita de la visión. Y revisamos al paciente, lo vemos, el ojo contralateral en 20/20, 20/25, sin ningún dato importante de actividad inflamatoria, y en el ojo que no ve, en el que bajó súbitamente la visión, una hemorragia vítrea. Entonces son pacientes, como se mencionó ahorita en el relato de la FAC, que pueden hacer oclusiones, isquemia, neovasos y la primera manifestación, baja súbita de la visión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, buscar muy bien datos clínicos de uveitis en el ojo contralateral. Si tenemos adecuada exploración en la periferia, podemos muchas veces encontrar un copo de nieve. De hecho, podemos ver hasta un copo de nieve en el meridiano de las 12, o no necesariamente tiene que estar hasta abajo, a las 6. Y por otro lado, pedir una fluorangiografía que nos puede ayudar a mostrar vasculitis en el ojo que todavía no tiene una baja de la visión. Entonces, no hay que olvidarlo. Estos pacientes puede ser su primera cita por una baja súbita de la visión. Yo me quedaría con eso. Sí, realmente, como dicen ustedes, hemos visto muchos pacientitos y ahorita me acordé de uno de que llegó solamente porque era el ojito izquierdo. En el ojito Ujú. izquierdo él miraba mal y era donde sí se le miraban los datos clínicos de inflamación. El ojo derecho aparentaba estar tranquilo, pero cuando le pedimos la FAC de ambos ojos, ambos ojitos estaban afectados. Entonces, no Sí. confiarse. Ujú. No confiarse y acordarnos de que la parsplanitis es una enfermedad asimétrica. Hemos visto niños que tienen copos de nieve en un ojo, tienen 20/40, 20/50, porque ya tienen edema macular. Esa es la causa de la consulta. Y en el ojo contralateral está en 20/20. He visto niños y los hemos visto a lo mejor ya todos en el servicio,
pacientes que tienen 20/20, que no tienen nada de manifestación, y el seguimiento por el otro ojo, porque lo estamos tratando, porque estamos valorando el medicamento que iniciamos o que le demos. Al año exploramos el ojo que no tenía nada y ya empezamos a ver un copo de nieve o empezamos a Sí. ver vasculitis en la periferia que no veíamos. O sea, puede ser tan asimétrica que el espacio de la clínica entre uno y otro ojo puede ser de tanto tiempo, porque en general todos pensamos y al inicio creemos que la parsplanitis se debe de manifestar en ambos ojos. No, no necesariamente. El seguimiento con el tiempo nos ayuda al diagnóstico y a detectar tempranamente la afectación en el ojo contralateral. Que no se nos olvide eso. Entonces, bien como dijo Isa, aquí no me voy a detener mucho porque pues realmente en las infecciosas hay que descartar varias causas: toxoplasmosis, toxocariasis, sífilis, tuberculosis, arañazo de gato o enfermedad inclusive por Lyme. En las no infecciosas, la principal, siempre que miremos los pacientes jóvenes, y como también lo explicó muy bien Isa, la esclerosis múltiples, vasculitis asociadas a ANCA y pues parsplanitis, que era uno de los, obviamente pues lo traigo aquí dentro de los diferenciales para que pensáramos un poquito, pero pues yo creo que ya todos sabemos el diagnóstico y es una parsplanitis en ambos ojos. Pues realmente este es un subtipo de uveitis intermedia que da la formación de bancos de nieves o copos de nieves, pero como dijo el doctor, a veces solamente puede ser uno, a veces puede ser que no los encontremos en el otro ojito, pero no quiere decir de que no sea. Así que hay que estar siempre pues bien pendiente. El vitrio va a ser obviamente el sitio primero de inflamación. Esto se da del 13 al 20% de los pacientes, es de una prevalencia de 5.4 por cada 100.000 habitantes, y se da más que todo en niños que comienzan desde los 5 años hasta los 30 años. Es muy raro que después de los 30 años, pero pues por lo general comienza en la infancia. Y las características clínicas que vamos a tener va a ser la baja visual, las miodesoxias, pero recuerden que no todos los niños saben expresar. Si ellos crecieron viendo eso, ellos piensan que eso es normal. Entonces uno tiene que hasta educar a los niños y decirle: mirar puntitos negros, mirar mosquitas volando no es normal. Si eso aparece hay que decirle a mamá. Si baja más la visión hay que decirle a mamá. Todo eso porque pues es importante que educar a los niños. El ojo blanco, o sea, como les dije en el segmento anterior, pues por lo general es un ojo que se va a ver tranquilo, entonces no va a ser como característico que miremos ahí un ojo rojo muy raro. Es bilateral del 70 al 90% y es asimétrico, como lo dijo el doctor. Dentro de las complicaciones que tenemos está la queratopatía en banda en un 12 a un 60%, las cataratas en un 50%, la hipertensión ocular en un 23% y el glaucoma se puede presentar en un 7.5%. Existen reportes de desprendimiento de retina hasta en un 2%, neovascularizaciones y hemorragias vítreas en el 2%, membrana ciclítica en el 15% de los pacientes y el edema de papila, papilitis en un 68% de los pacientes. También podemos encontrar membranas epirretinianas en un 0.3% y pues es una entidad desconocida, es un proceso autoinmune con una predisposición genética. Es algo importante que cuando decimos que hay sparse planitis es cuando le buscamos todas las causas infecciosas, todas las otras causas, y no es ninguna de ellas. Entonces ahí sí podemos decir que es sparse planitis. Pero si ya nos sale una cosita mínima que sea que nos haga sospechar que usted puede tener nombre, ya no se denomina sparse planitis. Ya es una uveitis intermedia por tal causa. Entonces, como tratamiento,
en el Conde y creo que en todos los centros está la tolerancia cero a la inflamación. Eso es algo que nos debemos de grabar todos. No solamente, ay, es que ya lo que le queda es un vasito nada más que esté inflamado y ya lo voy a dejar de tratar. No, es una tolerancia cero a la inflamación. Se pueden colocar paraoculares de esteroides transectales inferior, ¿verdad? De betametasona cada 2 o 3 semanas, esteroides por vía oral, no más de 3 meses, lo que son AINES de vía oral cuando el paciente es hiperreactor a los esteroides, fotocoagulación con láser argón cuando tenemos estos neovasos o cuando sea necesario, la inmunosupresión hay que colocarla y vitrectomía en muchos de los casos ayuda muchísimo con los niños, ¿verdad? Y con los pacientes igual que tienen algún grado de inflamación cuando está estable. Las terapias biológicas, no tener, o sea, si realmente ya tenemos a un paciente que está full con inmunosupresores orales y miramos que aún persiste esa inflamación, entonces no dudar en remitir a los centros de atención donde les pueden dar esto como IMSS, ISSSTE o las instituciones donde ellos tengan seguro y si no, pues ya, aunque son caros, pues decirle y explicarle a los papás la importancia de colocar esta terapia biológica. Por lo general se comienza con adalimumab y se va viendo la respuesta del paciente. Y así ya vamos tomando decisiones. No sé si va a agregar algo, doctor. Muy bien. No, yo creo que, bueno, que con estos tres, el objetivo, ¿no? De esta plática es como integrar un poco o que se integre, pues todo lo que ustedes han expuesto en las anteriores sesiones, excepto, claro, excepto de la de Cajal, ¿no? Que fue una super sesión, pero no relacionada a las sesiones de los temas de uveitis, como fueron, pues, cómo estudiar a un paciente de uveitis, cómo clasificar a las uveitis, que es algo que mencionaste en estos tres casos. Al principio, siempre tenemos que encajonar en qué parte del ojo está la inflamación, porque cuando lo clasificamos desde el principio y detectamos el sitio de la inflamación, pensamos en cuáles pueden ser los posibles diagnósticos eh, para esta enfermedad y el tratamiento que debemos seguir. Entonces, yo creo que completamos así como el objetivo de que todos los que asistieron a la sesión se dieran cuenta de que todo está integrado, ¿no? El interrogatorio, la clasificación de la uveitis, los diagnósticos diferenciales de la uveitis, qué estudios vamos a pedir en los pacientes de uveitis. En realidad, todo esto, cuando se tocó con Isabela sobre la tomografía, la fluorangiografía, la autofluorescencia, o sea, son estudios básicos que la mayoría tenemos a la mano y que junto con la clínica podemos llegar al diagnóstico. Me parece que esperemos que haya sido cómo se comprendió esta sesión de casos clínicos y, por supuesto, ya cuando veamos temas por aislados de cada entidad, entonces vamos a ver específicamente qué pedimos en pars planitis, qué pedimos en idiopáticas juvenil, o sea, todo lo demás para integrar, ¿no? No sé si alguien quiere, Isabel, agregar algo o Catherine, agregar algo. No, doctor. Ahorita no. Eh, Ah, ¿cómo, Isabel? No, en este momento no, yo creo que pues siempre lo que les hemos dicho en todas las clases, como ver al paciente de manera muy integral. Ujú. eh, y pues no es solamente ver el estudio, es verlo todo en conjunto, o sea, de nada nos sirve ver solo una imagen de una fluorangiografía, no sirve de nada, toca Ujú. verla toda, toca ver el fondo de ojo y correlacionarlo con el fondo de ojo, si no, Ok. también no sirve de nada, eso es algo súper importante que creo que siempre les digo y también correlacionarlo con la tomografía cuando las pedimos. Y Ujú. eso en cuanto a imágenes, siempre.
van de la mano de lo que vemos en el paciente, si no las vamos a interpretar de otra manera. Sí. Catherine, ¿quieres decirnos? No, doctor. ¿Este es tu último caso? Hay otro, pero realmente el otro no, o sea, realmente lo podemos dejar aquí para no Sí. cansarlos. Bueno, si no es muy tardado, lo vemos, no hay... No, Pensé que dime. realmente este caso es un caso que no lo traigo así como completo, por decirlo, porque fue un Ajá. paciente que llegó y todavía está pendiente, pero sí lo que quería recalcar más que todo en él es que pues cuando ya algo no podamos, o sea, que lo traslademos a otro nivel, no nos quedemos con los pacientes, porque a veces podemos hacerle más daño a un paciente. Entonces, este es un paciente masculino de 20 años que acude por mala visión desde hace 5 años, secundario a múltiples cuadros de ojos rojos dolorosos con lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, por lo que acudió a consulta con oftalmología externa a la institución y que aunque mejoraron sus síntomas de ojo rojo, de dolor, la mala visión siempre continuaba. Y el último cuadro de ojo rojo fue el 4 de junio. Este paciente pues le dijeron que su mala visión era secundaria a sus cuadros anteriores, que no tenía solución y por lo cual acudió ya al centro para una segunda opinión. Entonces, en este paciente realmente no le hicieron exámenes, solamente lo trataron con prednisolona, nada más. Y pues realmente cuando ya llegó con nosotros tenía una agudeza visual de cuenta de 2 a 2 metros en su ojito derecho y un apido en 31. Si observan esta imagen de acá, del segmento anterior de su ojito, van a ver de que pues realmente no había celularidad, en este momento estaba inactivo, pero pues sí ya tenía Synetias 360, un iris que se miraba bombé, pues se mira bombé y una catarata uveítica. O sea, realmente si no hemos estudiado completo al paciente, no le podemos decir de que ya no hay solución, porque realmente si los cuadros uveíticos se ceden, si la inflamación cede y la controlamos, se puede operar. Sí, el segmento por exterior está bien, pero realmente solamente eran darle gotitas, gotitas, gotitas y mejoraba el ojo rojo, pero no le buscaron nunca el por qué estaba inflamando. Y es un paciente joven. Entonces, solamente para que nos llevemos eso como tarea de recordar y que cuando ya tenemos uveitis, aunque sean anteriores y no granulomatosas, a repetición hay que estudiarlos. Después de Sí. 2 cuadros clínicos en el mismo año, hay que estudiarlo, no dejarlo así como, es que es no granulomatosa. Ajá, bueno, a mí me gustaría comentar aquí algo. Digo, es un caso interesante que así llegan con nosotros muchas veces, pero yo les puedo decir a todos los que estamos aquí en la sesión, esto puede ser una uveitis anterior no granulomatosa mal tratada, francamente. Es un paciente que probablemente no se manejó adecuadamente con el esteroide, pero a veces son pacientes en que solamente se les da esteroides y uno se olvida de que hay que dilatar la pupila. Eh, También. Digo, ahora que ya lo veas, bueno, luego pedirás estudios de ecografía, todo, para ver cómo está atrás, pero si es unilateral, es un paciente joven, eh, puede ser simplemente una uveitis anterior, no granulomatosa, idiopática, porque aparentemente no hay nada sistémico, una idiopática o no asociada a HLA-B27, que no recibió un tratamiento adecuado, de lo cual pues todos tenemos que investigar. Pueden ser dos posibilidades. El paciente no se apegó nunca al tratamiento que le indicó su médico, de verdad, que es frecuentemente lo que puede suceder. Al paciente le dan uno su tratamiento y no lo lleva a cabo, no se lo aplica, etcétera. Se empieza a pegar la pupila, se pega rápidamente y pasa lo que tiene este paciente. Entonces, como dices, Catherine, pues son pacientes que sí, cuando no podemos con algún paciente, pues sí, no está mal referirlo. De hecho,
puede ser referirlo y que nos lo regrese la persona que lo valora y que tengamos una retroalimentación, ¿no? Vimos esto, vaya a decirle a su doctor que está así con ese tratamiento, que estos estudios fueron positivos y que usted tiene este problema y hay que estarlo vigilando periódicamente. Muy bien, muy interesante también, porque así llegan a veces. Y ahí sí, ya termino. Sí, muy bien, Caterina. Oye, pues muy padres casos. Pues espero que todos hayan, pues, se lleven algo y vamos a seguir con las sesiones el próximo lunes. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias, Isabel, y gracias a todos. Nos vemos en una semana.